Muy bien, vamos a hablar de los criterios de obligatoriedad. A ver, ¿cómo definir la obligatoriedad o cómo circunscribir hasta dónde llegamos o cuántos expedientes armamos o de qué se va a tratar? Miren, la obligatoriedad, de acuerdo a lo que nos dice la norma, es todos los centros de trabajo ubicados en territorio nacional. Pero no nos habla de empresas, nos habla de centros de trabajo. ¿Por qué si una empresa tiene diferentes centros de trabajo tendríamos que tener un expediente por cada centro de trabajo? Pues por la simple y sencilla razón que cada centro de trabajo puede tener condiciones de riesgo muy diferentes a otro, ¿no? No es el mismo riesgo de trabajo que se vive en unas oficinas al que se vive en una planta metalmecánica, que el que se vive en un almacén, que es el que se vive en un local comercial, en un negocio de atención al público. ¿Ok? Entonces, para definir de alguna manera qué expedientes, por decir de alguna forma, vamos a tener que armar, yo les recomiendo tomar en cuenta primero estos tres criterios. A ver, que esto va muy de la mano de lo que preguntabas, Guadalupe, en el chat. A ver, yo tengo 5 diferentes campus, ¿no? Están todos a lo mejor ahí en un radio de, ¿qué te gusta? 200 metros a la redonda, ¿no? Está cruzando la calle, la siguiente cuadra. Pero es una diferente ubicación geográfica, o sea, tiene un domicilio diferente. Es más, para efectos legales, aunque estén bajo la misma razón social, tienes avisos de apertura de establecimiento ante el SAT. Tienes licencias de funcionamiento diferentes, porque es otro edificio, porque es una biblioteca, porque es un almacén, qué sé. Pero ahí tienes diferentes domicilios. Tal vez tu domicilio fiscal de la organización es uno, pero los otros domicilios tienes una apertura de establecimiento porque deduces gastos de ese otro establecimiento. Entonces, ya tiene una ubicación geográfica diferente. Ese podría ser un criterio para definir un centro de trabajo. Tal vez aquí, en el caso de ustedes, de la universidad, no tienen marcado tan diferente el nivel de riesgo, pero podría existir diferentes niveles de riesgo, porque yo conozco empresas que el almacén está en un lugar, enfrente está la planta y cruzando la calle está el taller donde trabajan con el equipo de transporte, ¿no? Pues cada uno de esos centros de trabajo tienen niveles de riesgo diferentes. Y aquí vámonos a otro punto, que es el registro patronal ante el IMSS. ¿Cuántos registros patronales tiene tu razón social? Porque incluso me ha tocado ver empresas que están en la misma ubicación geográfica, es el mismo domicilio, Avenida Reforma 1125, y tienen dos registros patronales en ese mismo domicilio, porque tienen el registro patronal de las oficinas y tienen el registro patronal de la planta. ¿Para qué tienen dos registros patronales? Pues porque el nivel de riesgo es diferente y para no pagar por la misma prima de riesgo para los trabajadores de oficina que los de planta. Entonces, ahí habría que definir. Pero creo que ibas a comentar algo, Guadalupe. Sí, es el mismo registro patronal, incluso del campus del sur, es el mismo. Pero el campus del sur sí es una ubicación geográfica muy lejos de ahí, ¿no? Sí, ese sí es totalmente diferente, nada más que todos están integrados al mismo registro patronal. Pero exactamente el ejemplo que mencionas de la distancia en la misma zona de Condesa es lo que tenemos nosotros. Mira, yo en este caso, yo sí recomendaría tal vez tener los diferentes expedientes, porque una inspección de la Secretaría del Trabajo va a llegar al centro de trabajo, al domicilio. ¿Ok? Entonces, ese podría ser un criterio. Pero yo aquí, cuando hay este tipo de casos, yo siempre les recomiendo al cliente, revisémoslo con tu área legal. ¿Por qué? Porque en el caso de una inspección, quien va a tener que resolver y quien va a tener que atenderlo va a ser tu departamento jurídico. Que ojo, cuando llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, quien está acreditado para atender la inspección es
el responsable de seguridad e higiene o los miembros de la comisión. Entonces, por eso es importante ahora, a raíz de la NOM 035, que en las comisiones de seguridad e higiene tengamos alguien del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, porque ahí es acreditar la personalidad, porque si no, el inspector en determinado momento me dice, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, ¿tú por qué estás aquí? No tienes acreditada tu personalidad ante mí. Entonces, ahí ese sería el tema, pero yo te recomendaría que pudieras analizarlo de esa manera, porque también creo que otra complicación que se puede dar con ustedes es que probablemente tengas profesores que trabajan en uno y otro campus y se cruzan la calle y dan unas clases Sí, en un lado y se cruzan la calle y dan clases en otro, ¿no? exacto. O sea, habría que ver su estatus de contratación también. Si están en la nómina de qué centro de trabajo, si están como honorarios. Sí, habría que revisar el caso, pero yo creo que si están contratados en un solo centro de trabajo, supongamos que en el domicilio de Benjamin Franklin, a lo mejor se toma ahí y el otro se toma, no hay trabajadores ahí, porque de ahí es como de donde parten, ¿no? Prestan el servicio enfrente, pero como tal no son trabajadores adscritos ahí. Es cuestión de revisarlo y tener la argumentación jurídica de la definición del centro de trabajo con tu área jurídica. Ese sería un buen punto para que también tengamos protegidas las espaldas. ¿Cómo ves? Ok, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta sería criterios que hay que considerar. Otra cosa que hay que considerar es quiénes son, vamos a tener que diferenciar quiénes son los responsables de implementar la norma, quiénes son los responsables del cumplimiento y cuáles son los responsables de la vigilancia. En primer lugar está el patrón o su representante. Ojo, no necesariamente es el representante legal. ¿Por qué? Porque la NOM 030 nos pide que tengamos un representante para efectos de seguridad e higiene. Es el responsable de seguridad e higiene, independientemente de la Comisión de Seguridad e Higiene. Hay un nombramiento de un representante. Cuando tú eres un centro de trabajo de menos de 20 trabajadores, puede ser directamente el patrón. Pero si no, puedes tener, o debes de tener un representante, una persona que tú designes, y hay una carta de designación del responsable de seguridad e higiene que te lo pide la NOM 030. Está la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que sería el responsable, la responsable de la vigilancia. Y opcionalmente, ojo, opcionalmente, podríamos implementar un comité de vigilancia, que son quienes van a avalar la política, quienes van a revisar los resultados, quienes van a autorizar los planes de control. Pero ahí se los pongo como opcional, en realidad no tendría personalidad jurídica. Va a tener personalidad interna y va a ser quien va a ser dueño de todos estos procesos, pero legalmente no tiene mención en ningún lado. Ojo, entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces ahí es un poquito de lo que tú platicabas o preguntabas, Javier, que qué tenía que ver la Comisión de Seguridad y Higiene en todo esto. Pues al final del día, al no estar directamente mencionado un responsable, por ser un tema de una norma de salud, pues nos refiere a la Comisión de Seguridad y Higiene como responsable de la vigilancia. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. Oye, pero ¿Dudas? Sí, sí, anteriormente era la comisión mixta, ahora es comisión de seguridad y higiene, ¿verdad? Es que le quitaron lo de mixta. Sí, es que en la norma todavía viene como mixta, pero por realidad ya no se, ya ese concepto de mixto ya no se utiliza, ¿no? Ya Es es la correcto. Todavía se tienen que estar regularizando algunas cosas, pero hoy, digo, viene como comisión mixta, pero hoy ya la llamamos Comisión de Seguridad y Higiene. Tiene que haber un acta constitutiva de esta comisión, no es protocolizada ante notario, pero tiene que haber un documento de la constitución de la comisión, tiene que haber actas de cambio de miembros y tiene que haber actas de los recorridos que nos piden por lo menos trimestrales que tiene que hacer la comisión en el centro de trabajo para vigilar el cumplimiento de esto, ¿no? Entonces, eso es un punto importante.
Lamentablemente, en centros de trabajo donde los niveles de riesgo no son altos, muchas veces se cuenta con la Comisión de Seguridad y Higiene, pero solamente de chocolate a nivel documental, ¿no? Está el acta, pero ya en esa acta hay personas que tienen 3 años que no trabajan en la empresa. Entonces, ese es un punto que se tiene que cuidar. Hay que revisar cómo está esta Comisión de Seguridad y Higiene, porque al final de cuentas son los responsables para efectos de cualquier norma de Secretaría del Trabajo. Muy bien. Vamos ya aquí al tema de evidencias y registros clave. ¿Cuáles son los registros clave? Y esto es un poquito yéndome al 5.8. ¿Qué es lo mínimo o lo más importante de cuidar en el tema de la NOM 035? Punto número 1, como menciona el 5.8, es los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la evaluación del entorno organizacional. ¿Qué es esto? El informe de resultados de las guías de referencia 2 o 3. Pero ojo, no basta con tener ahí una hoja de Excel donde yo saqué el cálculo y le puse el colorcito por nivel de riesgo. Este informe de resultados debe de cumplir a cabalidad con los requisitos que nos pide la norma en el numeral 7.7. Esto es donde donde principalmente fallan las plataformas de levantamiento de cuestionarios. ¿Por qué? Porque resulta que te dan un reporte de resultados, pero te dan nada más los resultados, unas gráficas muy bonitas y todo esto, pero no cuentan con esos requisitos. Entonces, vamos a revisar los requisitos más adelante. Importante, el informe. Oye, pero los cuestionarios puede ser una evidencia, pero no es la evidencia clara. Yo puedo tener todos mis cuestionarios ahí en unas carpetitas muy bonitas, pero lo que me van a pedir es el informe de resultados y que este informe de resultados cumpla con todos los incisos que nos marca el 7.7 de la norma. Segunda, muy importante, las medidas de control adoptadas derivadas de la identificación de los factores de riesgo. Es decir, a ver, los planes de acción que documentaste como resultado del informe anterior. Y ese plan de acción tiene que estar por escrito y tiene que cumplir también con unos requisitos, que esos vienen en el 8.4. En la plataforma donde ustedes tienen acceso, en los documentos y en los formatos, hay ejemplos. Ahí yo les puse unos ejemplos, tanto del informe de resultados como de los planes de control, con los requisitos que pide la norma. ¿Ok? Tercer registro documental o evidencia clave que nos marca el 5.8 de la norma. Fíjense bien, esto es un poquito absurdo. Nos pide los nombres de los trabajadores a quienes se les practicaron exámenes médicos o evaluaciones psicológicas. Nos pide nada más los nombres, un listado con los nombres. Ahora, ¿quiénes son los que fueron sujetos a estas evaluaciones clínicas o valoraciones clínicas? Aquellos que presentaron temas de estrés postraumático derivados de un acontecimiento traumático severo, aquellos que estuvieron en un alto nivel de exposición a los factores de riesgo psicosocial, que no nos dice cómo definirlos, Ahí nosotros en la experiencia, a quienes estamos canalizando esta valoración clínica, son quienes en sus resultados individuales de la aplicación de la guía 2 o 3 ya nos están apareciendo en nivel de riesgo alto o muy alto. Y ahí ellos están teniendo este indicativo de alta exposición a factores de riesgo psicosocial. Pero no lo dice la norma, O sea, la norma nunca nos dice los de alta exposición a factores de riesgo psicosocial son estos. No, nosotros los hemos definido de acuerdo al análisis, de acuerdo a los criterios que nos parecen más lógicos, aquellos que obtuvieron en su cuestionario individual un nivel de riesgo alto o muy alto. Y también nos refiere a las personas que fueron sujetos a temas de violencia laboral. ¿Cómo sé quiénes fueron sujetos a violencia laboral? Bueno, pues ya sea porque sacaron un puntaje alto en la categoría de violencia laboral en los cuestionarios o porque
presentaron alguna denuncia a través de los mecanismos que tenemos que implementar derivados de la norma para reportar violencia laboral. Entonces, ellos son los que tienen que ir, pero si se fijan, la evidencia es un listado con el nombre de los trabajadores a los que se les practica. ¿Por qué no nos piden el diagnóstico? ¿Por qué no nos piden el expediente? ¿Por qué no nos piden el tratamiento a que están siendo sujetos? ¿Por qué creen? Porque es confidencial, ¿no? Exactamente. Porque no podemos tener acceso a esa información. De hecho, tampoco podríamos publicar en el pizarrón, ahí en el tablero, en el acceso al centro de trabajo, en los colegios, en la sala de maestros, los siguientes colaboradores, favor de reportarse para valoración psicológica. No, ¿verdad? Perdón, aquí una cuestión que justamente creo que es duda de muchas, de muchas pláticas relacionadas con ANOM, justamente es la diferencia eh, entre confidencial y anónimo, porque realmente los datos, la información y todo es confidencial, es decir, que no puede hacerse pública, solo para el manejo del comité o las personas realmente implicadas y dedicadas a la cuestión de la NOM. Pero, pues justamente, bueno, a mí no me parece que sea contradictorio que pongas, a ver, a quiénes detectaste por nombre y evidencia de que lo canalizaste, porque es confidencial, no puede salir de ahí, pero no es anónimo. Es correcto. Sí, y miren, hay un poquito la confusión al inicio, hace 2 años, cuando empezó esto, que decíamos, a ver, esta aplicación de los cuestionarios, si nos vamos a algo muy similar, que sería el tema de clima laboral, pues el tema de clima laboral se recomienda aplicar de carácter anónimo para inhibir el efecto reactivo y que la gente, al no verse identificada, pues conteste de una manera mucho más real, ¿no? Que no tenga un efecto reactivo de contestar lo que cree que tiene que contestar. Pero como aquí tengo que identificar si tienen un alto nivel de exposición a factores de riesgo psicosocial, porque serían sujetos a una valoración clínica, entonces sí tengo que identificar al trabajador. Pero tengo que hacer mención de todo este tema del manejo de la información. Por eso es muchas veces recomendable que este instrumento sea levantado por un tercero. Obviamente, pues esto implica un costo, pero también te da esta oportunidad, ¿no? De que también el trabajador se sienta con mayor confianza de que la información va a ser manejada con un tercero, con estricto apego a temas de confidencialidad, el manejo de la información. Ese es un tema, pero tampoco lo menciona o lo detalla la norma. Entonces, pero sí hay que tener cuidado, porque sí nos ha tocado centros de trabajo en donde de repente, para ahorrarse tiempo, en lugar de hacer una comunicación, canalizas a los trabajadores y hacen un comunicado donde vienen todos los nombres de los trabajadores que tienen que tener valoración clínica. Y pues tampoco quiero que me expongan, ¿no? Claro, pero eso ya es mal manejo o mala implementación justamente de la empresa. Falta de sensibilidad, diría yo. Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Tal cual. Entonces, muy bien. Entonces, estas serían las evidencias críticas, ya vimos las obligaciones, ya vimos los criterios, ya vimos las obligaciones correlacionadas, ya vimos el marco jurídico, y esto sería, yo aquí le agregaría como evidencia crítica o clave la política, la propia política de prevención de riesgos psicosociales, sería el número 1, y la política, ojo, no nada más la política, sino también la evidencia de que se le dio difusión. Y en la medida de lo posible, al igual que en el reglamento interior de trabajo, que yo tenga una firma de los colaboradores de que recibió un ejemplar o que estuvo presente en la sesión en donde se explicó y detalló esta política, ¿no? Tienen que conocerla y lo recomendable es que lo tengan a la vista, que está en nuestra intranet, que está en un tablero, que puedan tener acceso a esta política o que hayan recibido un ejemplar. Eso sería muy recomendable. No solamente la evidencia de que existe, sino la evidencia de que les fue comunicada, que tienen ahí la difusión apropiada. Nos la pide esta obligación en el apartado de comunicación,
Pero yo creo que yo le doy un valor todavía mucho más importante a esto, entonces yo lo agregaría como estas evidencias o registros clave, ¿vale? Muy bien.